mesa redonda. Y ante todo, a pesar de que esté nublado, hermosa mañana, ¿verdad? En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Sociedad Rural Argentina que permite el desarrollo de esta mesa redonda sobre gestión integral de sistemas silvopastoriles en el Delta. Desde luego, a todos los asistentes, muchos conocidos y muchos que estimo tendrán interés en el tema. El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, el CEPIA, con que lo conocemos habitualmente, de matriculación nacional, nuclea a los profesionales de las ciencias agrarias de la Argentina, con más de 80 años de conformado y que promueve la jerarquización profesional del agro, de los profesionales del agro, la actualización y capacitación permanente de sus matriculados, proponiendo implementación de buenas prácticas que promuevan el cuidado del ambiente y la producción sostenible. Dentro de su estructura, para favorecer el desarrollo de sus profesionales matriculados, se conforman 8 comisiones técnicas. La nuestra es la Comisión Técnica Forestal que organiza esta mesa redonda. Los objetivos de esta Comisión Técnica Forestal son la capacitación permanente, la promoción y difusión del sector forestal, el compromiso con el medio ambiente y el permanente contacto con autoridades nacionales, legisladores y empresas. En primer lugar voy a presentar a nuestros disertantes o los miembros de esta mesa redonda, creo que es más correcto, en el orden que están en las imágenes arriba. Juan Manuel García Conde es ingeniero agrónomo, integrante de la Comisión Técnica Forestal del CEPIA, profesional con más de 30 años en el Delta en la actividad forestal. Desarrolló funciones en una importante empresa foresto industrial del Delta también. Se especializó en temas medioambientales e incendios forestales y es presidente del Consorcio Delta de Control y Prevención de Incendios Forestales. Lorena Gómez es socia directora de la empresa CAVI, Sociedad Anónima también del Delta, importante empresa del sector forestal y ganadero, y específicamente está a cargo de la actividad ganadera de la firma. Empresa fundada por descendientes de los pioneros del río Carabelas, de origen vasco. Así que creo que eso da una impronta particular a la empresa. Y Esteban Borodovsky, aquí en el lugar extremo de la mesa, ingeniero agrónomo, integrante de la Comisión Técnica Forestal del CEPIA, estuvo a cargo de la Dirección de Producción Forestal y del área de Extensión Forestal del Ministerio de Agricultura de la Nación. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional del Álamo y Especies Forestales de Rápido Crecimiento de la FAO. Actualmente profesor a cargo de la Cátedra de Dasonomía y codirector del Grupo de Estudio y Trabajo en Ecología y Manejo de Sistemas Silvopastoriles de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bien, el título de la mesa lo dice todo: más allá de los árboles y el ganado, la gestión integral del sistema silvopastoril del Delta, de los sistemas silvopastoriles del Delta. Y lo nuestro es un poco con los conceptos de producir, conservar y reducir riesgos. Y comenzamos con el bloque número 1, introducción, lo que nosotros tendríamos que decir, ¿qué es un sistema silvopastoril? Muchas personas asocian un sistema silvopastoril simplemente con tener vacas entre árboles. Desde el punto de vista técnico,
¿qué condiciones debe reunir realmente un sistema para considerarlo silvopastoril? No sé, Esteban, si tenés algo para comentarnos. Sí, bueno, primero de todo, muy buenos días a todos. Gracias por estar acá presente. Veo varias caras conocidas, pero también veo varias caras que supongo que están interesados por el tema que convoca esta mesa. ¿Se escucha bien? Bien. Disculpen si en algún momento tengo algún problema de voz, pero se imaginan que la tensión vivida ayer y el grito de los goles hace que estoy con pastillitas para poder hablar un poco más y un poco mejor. Así que bueno, gracias por la presentación. Y sí, así como dice Carlos, mucha gente interpreta que un sistema silvopastoril son vacas pastando bajo árboles plantados o árboles nativos, pero bueno, eso no es un sistema silvopastoril. Un sistema silvopastoril, como ustedes ven, tiene 3 componentes principales: el árbol, el ganado, los pastos, que pueden ser naturales o implantados. Después seguramente Juan y Lorena van a desarrollar un poquito más sobre eso. Pero lo que me parece importante puntualizar, y que a todos nos quede claro, que para que sea un sistema silvopastoril hay un componente muy importante que es el manejo. Sin manejo no podemos llamar esto un sistema silvopastoril, si no son solamente vacas pastando debajo de árboles. Y cuando hablamos del manejo no es un tema menor, porque cuando entremos a conocer cómo funcionan estos sistemas con estos componentes, donde además hay que sumarle la complejidad del ambiente, es importante todas las cuestiones que hacen al manejo. Y cuando hablo de manejo van a haber cuestiones relacionadas de elección de especies, diseño, densidad, actividades silviculturales, que bueno, seguramente Lorena y Juan van a desarrollar. Pero piensen que un árbol modifica el ambiente desde que atenúa la caída de la lluvia, disminuye la velocidad del viento, ejerce un efecto protector para los animales se interrelacionan con los pastos, lo consumen, pero además reciclan nutrientes. Bueno, hay un montón de componentes que hacen al sistema. Pero para que ese sistema funcione como un sistema silvopastoril, sí o sí tiene que haber diseño, elección de especies, bueno, todas aquellas cuestiones que nosotros llamamos manejo. Y no sé, Juan, si querés. Bueno, muchas gracias por haber venido. Por supuesto, al ser una actividad productiva, pretendemos obtener la mayor cantidad de producto en el menor tiempo posible, al menor costo, en una unidad de superficie, ¿no? Y entonces, cuando analizamos cada uno de estos 3 componentes, árbol, animal y forraje, por supuesto pretendemos obtener de cada uno de ellos cumplir con estos propósitos. Cuando hablamos de temas forestales, sin duda tenemos ahí una cuestión que tiene que ver con qué especie elegimos, si es caduca o es perenne, si principalmente una cuestión de densidad. Hay una cuestión, la productividad en función de la densidad aumenta a medida que aumentamos la densidad hasta un determinado momento donde empieza a decrecer, ¿sí? Y el máximo de productividad está en un punto donde ocupa la totalidad de la superficie. Pero a su vez, en temas forestales, uno cuando inicia algún tipo de actividad forestal tiene que pensar cuál es el destino del producto forestal, ¿no? Que pueden ser principalmente madera, pero pueden ser otro tipo de productos más actuales o modernos, como una cuestión de la fijación de carbono, obtener frutos, etc. Pero la densidad, junto con factores que tienen que ver con el destino al cual yo voy a producir, es el juego que sin duda va a redundar en la productividad. El elemento animal, otra vez, si nos ponemos como ganaderos, el elemento animal tiene que ver con
qué tipo de animal, si es ovino, vacuno, ahora están de moda los búfalos, bubalinos, qué raza cada una de ellas, qué categoría voy a hacer, o sea, si voy a hacer una producción para hacer cría, para hacer engorde, para hacer ciclo completo. Y finalmente tenemos, por supuesto, la cuestión de la productividad animal, también tiene que ver, de que tenga buena calidad forrajera, o que se alimente bien, en qué momento del ciclo de la curva de oferta forrajera. Y entonces el tercer componente, que sería el componente pastura o vegetación bajo dosel, también tiene características muy particulares. No es lo mismo un stand de plantas a cielo abierto que bajo con un determinado tipo de sombreo, y eso me va a determinar en función de qué tipo de especie, si tiene capacidad para soportar más o menos sombreo, y al momento en el que empieza a recibir algún tipo de sombreo a medida que el árbol crece, también hay procesos de cambio de especies y a su vez cambio respecto a la digestibilidad, la producción de kilos de materia seca también. Estos tres componentes de manera separada, en el momento que nosotros pretendemos que interactúen, y a su vez el sistema silvopastoril pretende obtener la máxima rentabilidad por unidad de superficie, es donde empiezan estos juegos de interacciones. El nivel de sombreo, lo que decía de atenuación de temperaturas, el juego de la humedad frente a este tipo de situaciones, más allá de que tienen que a su vez interactuar fenológicamente la fenología del árbol, en el caso si es caduca, hay momentos donde tira la hoja, y a su vez el comportamiento de los ciclos fenológicos natural de las especies que tengo abajo. Así que, bueno, vamos a ir desarrollando un poquito eso. Entonces, como conclusión, Juan, es que estos tres componentes, en vez de competir entre sí, puedan complementarse. Claro, de hecho compiten, hay competencia por la superficie, pero hay que encontrarle el punto justo de cada uno de los componentes. Bien. Lorena, en el caso de Cavi, ¿crees que reúne estas condiciones? Bueno, buen día primero a todos. Gracias, Carlos, también por la presentación. Cuento un poquito el caso de la empresa. Creo que sí, que reúne varios de estos factores o de estos ítems que contaron Esteban y Juan. Cavi es una empresa que se creó en el año 1982 en el Delta de Partido de Campana, en la cuarta sección de islas de la provincia de Buenos Aires. Cavi tiene aproximadamente 4.200 hectáreas en las cuales se realiza forestación de álamo y de sauces, en mayor medida de álamos, y trabaja con una parte totalmente plantada de aproximadamente 2.700 hectáreas y el resto lo que podemos llamar a cielo abierto para un manejo más quizás intensivo de la ganadería. Las densidades de plantación que se utilizan en Cavi son mayormente a 4x6. Eso nos permite obtener madera de calidad, hablando un poco de cuál es la especie forestal que cultivamos, con sus respectivas podas, y eso también nos da una relación directa con el ingreso de la luz en el sotobosque, permitiendo tener mayor producción forrajera para el ganado. En estas 1.500 hectáreas que tenemos a cielo abierto, generalmente hacemos uso de las pasturas naturales del delta, y en ocasiones, y según la campaña, hacemos algún verdeo de invierno o algún verdeo de verano, también para complementar con el ganado
quizás en esa curva que hablaba recién Juan, que se suele dar en el invierno con menor oferta forrajera bajo los árboles. Después, en cuanto hablando un poquito de lo que sería la producción en sí, tenemos o calculamos una producción aproximadamente de unas 20.000 toneladas de madera por año y unas 150 toneladas de carne también producidas anualmente. Bien, y ahora tenemos que ir a una segunda parte, a un bloque 2, donde hablamos de los beneficios, del por qué elegir este sistema. Históricamente, tendríamos que entrar en contexto de por qué comenzó a desarrollarse este tipo de sistemas y qué problemas buscaban resolverse con este sistema de producción silvopastoril. Sí, bueno, la idea en este punto de alguna manera hacer la historia de la evolución de la actividad forestal en el Delta y cómo de alguna manera empieza a incorporar la ganadería. Muchos de ustedes ya lo saben, otros el Delta ha tenido su época de auge, originalmente con una importante migración con gran cantidad de población. Se distribuían, a su vez, un poco lo que decía, se distribuían las comunidades a lo largo de los arroyos, los vascos del Carabelas, los polacos del Arroyo Grande, etcétera, principalmente en actividad hortícola y frutícola. Por cuestiones climáticas, de inundaciones y de mercado, de alguna manera empezaron a virar hacia los años 70, de ahí en adelante, hacia la actividad forestal. Las empresas forestales empezaron a crecer en el país y a demandar materia prima y empezaron de alguna manera, todos aquellos productores posteriores a una inundación milenaria del año 82-83, los que habían quedado, empezaron a modificar su sistema como para empezar a producir, tener producciones forestales. Y después los factores que llevaron principalmente a ir incorporando animales bajo el monte tenían que ver con principalmente tres cuestiones. La primera tenía que ver con el ciclo forestal, es un ciclo largo, y entonces el incorporar la ganadería generaba un retorno de más corto plazo. La cuestión que tenía que ver con la vaca ayudaba a controlar vegetación, y entonces disminuía los costos de mantenimiento. Y la tercera cuestión tenía que ver con los incendios. Entonces, de alguna manera, la vaca bajo el monte era una forma de aseguro o de disminución del riesgo, porque la vaca lo que no comía lo pisa. Y entonces, de a poco fue llevando a la incorporación de las vacas, se empezaron a especializar, todos aquellos forestales empezaron a ser forestal ganaderos, y en las últimas décadas empezaron a pensar y a tratar, o un poco como el ejemplo de Cavi, de ser eficientes no solamente poniendo vaca bajo el monte, sino tratando de que interactúen de manera más ordenada. Bueno, para complementar un poco lo dicho por Juan, que bueno, hiciste una completa descripción de cómo fue la llegada de la ganadería al Delta, a pesar de que bueno, había algunos productores ya ganaderos en la región. Podría complementar diciendo de que en general estos sistemas se han ido desarrollando conservando la actividad tradicional del productor. En el caso del Delta,
productores forestales que incorporaron el ganado por estos beneficios en otras regiones del país, como por ejemplo en la zona de Corrientes, donde también se han desarrollado ahora mucho los sistemas silvopastoriles, conservando la tradición ganadera, fue incorporar el árbol a partir de ir descubriendo estos beneficios de los que estuvimos charlando previamente y vamos a seguir desarrollando. Pero yo quisiera ahora incorporarle otro enfoque, ¿no? Que no solamente estos sistemas han ido complementando la actividad tradicional de la región, aportando sus beneficios, sino que ahora me parece que estamos con un enfoque diferente y con un enfoque pensando en el futuro. Es donde que cada vez más a los sistemas productivos ya no se les pide solamente producir madera o producir carne. Se les está pidiendo muchas más cosas a los sistemas productivos. Se les está pidiendo que sean sistemas climáticamente inteligentes. Se les está pidiendo que sean resilientes, que conserven la biodiversidad, que aporten frente al cambio climático. Bueno, a todos los sistemas productivos ahora se les está pidiendo todas estas cuestiones. Y yo creo que acá, y para la zona del Delta y para otras regiones también, los sistemas silvopastoriles tienen un gran aporte para hacer pensando en esas cuestiones. Lo vamos a seguir charlando, pero los aportes que hacen la fijación de carbono a las forestaciones frente a las emisiones de metano que se critican tanto de la ganadería, el sistema de integrar en un mismo sitio distintas actividades que pueden resistir mejor los cambios frente al cambio climático. Bueno, estamos pensando que para futuro lo que hay que desarrollar son sistemas resilientes, multifuncionales, ambientalmente positivos, pero además sistemas productivos y rentables. Gracias. Lorena, nuevamente, vamos a lo real. En el caso particular de CABI, ¿por qué comenzó a desarrollarse este tipo de sistemas? Bueno, en CABI, como les conté, los inicios fueron en el año 82 y la ganadería, o sea, hasta ese momento era una empresa netamente forestal y la ganadería se incluye recién en el año 94. La primera hacienda que ingresó al campo fue un lote de novillos, precisamente para buscar todos estos beneficios que contó Juan primero, ¿no? El tema de evitar los incendios, creo que la primera idea era como esa. Y después, bueno, con el correr del tiempo se vio que era mejor hacer una producción no de novillos, sino hacer un rodeo de cría, que bueno, eso permitía quizás manejar incluso ganado de menor edad en plantaciones más jóvenes, evitando también así roturas. Así que bueno, creo que la clave fue esa, cambiar un poco al rodeo de cría, teniendo en cuenta, bueno, todos estos beneficios que se fueron contando del sistema en sí mismo, ¿no? Bien, ¿y qué ventajas tiene integrar forestación y ganadería en lugar de manejarlos por separado? ¿La vaca beneficia al árbol o el árbol beneficia a la vaca? ¿Cómo es esto? Bueno, ahí siguiendo con lo que estábamos planteando, uno lo que busca en un sistema silvopastoril es la complementación de estos componentes con una parte técnica muy importante que acompaña esto, que es poder manejarlos en la búsqueda de esas interacciones positivas, ¿no? Y en estos casos las ventajas ya pueden pensarse no solamente en priorizar o pensar en una actividad particular como si fuera la producción de madera o la producción de ganado, sino en el conjunto. Cuando uno está en un sistema integrado, en un sistema de varias actividades, en el caso de algún problema de mercados, en algún momento donde alguna de las actividades en particular no está en sus mejores momentos, el poder tener otro ingreso complementario en la actividad aporta mucho.
Hoy en día que se está hablando tanto del cambio climático, donde estos eventos extremos ocurren, el tener sistemas multifuncionales, donde el árbol ejerce un efecto protector sobre el suelo frente, imaginémoslo, grandes lluvias, o frente a una seca poder atemperar algunas cuestiones de insolación y generar mejores pastos. Bueno, todas estas cuestiones que con un manejo uno puede lograr en un sistema silvopastoril son esos beneficios que se pueden capitalizar. Y volviendo de vuelta a estos desafíos que se nos está pidiendo ahora con los sistemas productivos, en los cuales se nos pide que además seamos ambientalmente inteligentes y favorezcamos y atenuemos el cambio climático, estos beneficios de poder complementar actividades que a veces se las contraponen, el poder fijar el carbono que dicen que emiten las vacas, el poder generar procesos ecológicos en las interacciones entre ambos componentes, que el follaje que cae al suelo se incorpore, que la vaca coma el pasto, recicle nutrientes. Hay un montón de ventajas que con un buen manejo uno puede lograr. Bien. Y el bienestar animal. Bien, que ahora también es otro de los desafíos que se está pidiendo, de que el animal esté cómodo, esté bien, atemperar la temperación de la temperatura bajo los árboles, el que tenga un pasto disponible, el que se encuentre cómodo para su crecimiento. Bueno, son todos esos beneficios que en conjunto aportan el sistema que hace a que las ventajas sean más que los desafíos de manejo. Juan, ¿algo que agregar? Aportar el hecho de cuáles son los procesos de los pastos, vendría a ser, frente a la disminución del sombreo, ¿no? El hecho de que le llegue menos luz, porque comparativamente a campo abierto, sin lugar a duda, el árbol, por más que esté a una baja densidad, está generando un sombreado, ¿no? Y entonces este cambio de especies, empiezan a aparecer especies que son más adaptadas a esa disminución de la luz, pero las características que ocurren al disminuir la cantidad de la luz tienen que ver, disminuye la actividad fotosintética, pero se hace más eficiente, aumenta la cantidad de clorofila, todas las paredes celulares son más finas, con lo cual aumenta la palatabilidad y la digestibilidad, y entonces, y en algunos casos particulares de algunas determinadas especies, aumenta la cantidad de nitrógeno y fósforo, con lo cual, gestionando la densidad y en la especie, se puede aumentar la productividad del forraje. Bien, y en CABI volvemos nuevamente a una empresa representativa. ¿Qué beneficios observan ustedes? Bueno, un poco sumar, ¿no? Equilibrar ambas producciones. Esto que comentaban del bienestar animal, que quizás... bueno, como decía Juan recién, quizás tenés montes en los que la cantidad de forrajes disminuye a medida que ese árbol crece y que el ingreso de la luz va disminuyendo, pero tenemos que tener en cuenta que un animal, una vaca que está pariendo adentro del monte o que está en pleno verano abajo del monte, también está ganando kilos, llamémoslo así, aunque no esté directamente, digamos, supeditado a la cantidad de producción de forraje que exista bajo el monte, sino esos beneficios extras que tiene, que bueno, que hacen también a que la producción tenga sus rendimientos. Perfecto. Y bueno, todo es muy descriptivo, pero también tenemos que hablar del manejo y las buenas prácticas que llevamos adelante, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que simplemente se ponen vacas entre árbol, como ya dijimos recién, pero sabemos que no es tan sencillo. ¿Cuáles son las decisiones de manejo más importantes? Bueno, la primera de alguna manera tiene que ver esto, de empezar a cruzar las curvas, ¿no? Entonces, la curva forestal, sabemos que es una
Es una producción de largo aliento, que puede ir de los 10 a los 15 años, un poco lo que hablábamos en función del destino. Y entonces existen un periodo en el cual desde el momento de implantación hasta que la planta de alguna manera puede soportar la vaca o la categoría de vaca de animales que uno les ponga debajo, y entonces ahí tenemos un factor que tiene que ver cómo plantamos. Hay una de las prácticas que es utilizar, en el caso del delta, que se planta álamo, se planta sauce, utilizar no estacas, sino guías, ¿no? Una guía es una vara completa y entonces se le gana casi un año al ingreso, elegir la categoría. Por supuesto, en las primeras instancias elegí categorías menores, o elegir los terneros de destete. Esto lleva de alguna manera a empezar a jugar también con la distribución de los lotes, ¿no? Respecto al hecho de también pensar en las cuestiones que tienen que ver con la cosecha, para saber que a futuro va a ir una nueva plantación, con lo cual a su vez en X cantidad de tiempo uno pretende ingresar ganadería. Cuestiones que tienen que ver, que son básicas con respecto al manejo del agua. En el delta, ustedes saben, son humedales modificados que tienen sistemas en general cerrados de gestión del agua a través de compuertas, bombas, y entonces otra vez el árbol demanda agua, por supuesto, y le incorporamos o empezar a pensar de que también tenemos que prever el agua que necesita la hacienda de bebida, ¿no? de bebida. Y finalmente la cuestión que tiene que ver con los incendios, es un factor muy, muy característico. Hay una cuestión idiosincrática en el delta de uso de fuego, y entonces los forestales, mucho usado por los ganaderos puros, y entonces el forestal tiene que pensar en cómo autoprotegerse. El animal es un buen trabajador en ese sentido. Repito, esto de lo que no come lo pisa. Y entonces la distribución de la hacienda y de los rodeos en función de las áreas críticas que tengo en mi campo es también parte de la gestión de manejo. Sí, bueno, desarrollaste bastante completo varias de las cuestiones que nos planteamos cuando hay que manejar estos sistemas. Yo creo, Carlos, que la principal decisión es no pensar estos sistemas como sistemas individuales, o cuántos árboles voy a poner, o cuántas cabezas voy a tener en el campo, sino pensarlos como un sistema. Entonces, eso sí, ya es una decisión importante, porque el desarrollo que voy a llevar en mi establecimiento tiene otra mirada, tiene una mirada pensada ya más como un sistema en donde voy a complementar estas actividades. Y pensemos que cuando estamos pensando en la actividad forestal, estamos pensando siempre a largo plazo, 15, 20 años, como mínimo. Entonces, uno tiene que tener esa mirada de pensar en el largo plazo, en la decisión de manejo, con unas actividades que hay que buscar complementarlas. Y ahí sí entran a jugar todas estas cuestiones que fue planteando Juan. La especie que voy a poner, el distanciamiento, los animales, las categorías de animales, en qué momento los voy a ingresar, cuál va a ser el manejo, cómo voy a tener distribuidos los lotes para poder tener siempre pasto bajo los árboles o en el campo abierto. Bueno, son todo un montón de decisiones que lo mejor, o la recomendación que uno podría hacer, es hay que planificar, hay que pensar en el diseño y en su manejo. Sí, bueno, para sumar quizás un poquito eso, en el caso del manejo que hacemos nosotros, primero lo que creo es que cada campo y cada establecimiento tiene que elaborar su propio diseño y su propio manejo. No habrá una regla para todos los campos por igual. Por ejemplo, nosotros en el caso nuestro tenemos en cuenta no solamente la categoría de la hacienda, sino también en el momento que estamos del año y el requerimiento que va a tener esa vaca. No es lo mismo una vaca que está que se destetó el ternero y está en el periodo de seca, como se le llama, o una vaca que está con ternero al pie, y que esa misma vaca la vamos a necesitar que tenga una condición corporal
buena para entrar al nuevo servicio en la primavera. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es cuando la vaca está sin ternero, es tratar de hacer el mayor pastoreo abajo de los montes, y cuando llega la época de las pariciones, tener esos espacios a campo abierto donde tenemos una mayor producción de forrajes y que la dejamos descansar por cierto tiempo. Entonces allí, al momento de los partos, podemos quizás poner las vacas en esos lugares que, bueno, además de tener una oferta forrajera mayor y que es así lo que requiere el animal, nos permite también controlar los partos y los terneros de la parte sanitaria también. Así que, bueno, el tener en el establecimiento partes forestadas y partes a cielo abierto, bueno, nos hizo poder diagramar como ese ciclo de rotación, digamos. Al mismo tiempo que el rodeo de Cabi, que son aproximadamente 1.200 madres, no es que están en un solo rodeo, sino que las tenemos repartidas en 3 o 4 grupos y estratégicamente distribuidas en el campo de manera tal que esos 3 grupos puedan hacer este tipo de rotación como el que expliqué. Quizás pastorear abajo de los montes, pero también tener espacios a cielo abierto para compensar esa caída de la oferta forrajera del invierno. Y complementan con siembra, dijiste, para hacer... ¿De qué especies estamos hablando dentro de esa siembra? También solemos hacer algún verdeo de invierno que nos cubra ese bache que tenemos. Hoy, por ejemplo, lo estamos utilizando más en las categorías de recría, que son las vaquillonas que van a entrar en su primer servicio ahora en la primavera, pero llegada la necesidad y depende el rodeo que tengamos con mayor necesidad de alimento, los iremos rotando. También solemos hacer algunos rollos en el verano y que eso nos permita tener también ahí disponible para contrarrestar esa falta en el invierno. Bien, perfecto. ¿Y qué estamos hablando? ¿De ryegrass? Sí, hicimos una siembra, solemos hacer alguna siembra de ryegrass, también hicimos avena, haciendo un poco así de consumo intensivo. Sí, más o menos esas son las dos, y ahora tenemos pensado quizás hacer algo de algún maíz como cultivo de servicio, digamos. Bárbaro, gracias. Sí, vale la pena aclarar respecto el hecho de que la curva forrajera en nuestra región, en general el cuello de botella, es el invierno, ¿no? Donde cae principalmente las primeras heladas son las que determinan el cambio de estación, y ahí hay un factor que tiene que ver con el monte. En general la bajo monte, la fenología se retrasa, ¿no? Y entonces una especie a cielo abierto tiene una determinada curva de oferta forrajera. Cuando aquellas mismas especies están en bajo monte, la oferta forrajera, curva de oferta forrajera se corre un poco hacia adelante, ¿no? Sí, además del cambio de especies, que en general bajo montes aparecen muchas especies C3, que es especies C4 que aparecen bajo campo abierto. Sí. Bien, queda muy claro la importancia del diseño y del manejo. Yendo a la otra parte, ¿cuál es el error más frecuente que observamos cuando un sistema silvopastoril está o mal diseñado o mal manejado? Lo opuesto, ¿qué pasaría si las cosas no se hacen bien? ¿Qué observamos? Dale. No, insisto de vuelta con esto del diseño. Cuando se piensa el sistema exclusivamente en una de las producciones, ahí empiezan los errores. Uno a veces quiere priorizar la parte forestal, entonces pone mayor número de plantas del necesario, o piensa exclusivamente en la parte ganadera y adelanta o quiere adelantar el ingreso del ganado a los lotes. Cuando el sistema empieza a pensarse exclusivamente desde una única producción, es ahí donde empiezan a aparecer esos errores que primero quizás parecen pequeños, pero que en la sumatoria son muchos y hacen a que quizás empiece a comprometerse alguna de las cuestiones de este sistema.
Yo lo que diría nuevamente es eso, es pensarlo como un sistema. El error sería no pensarlo como un sistema, pensar exclusivamente en cada una de estas actividades, tratando de priorizarlas exclusivamente. Y un poquito siguiendo con lo que dice Esteban, tal cual, por ejemplo, un error puede ser no tener en cuenta los rodales que se están cosechando o que se van a cosechar y no planificarlo dentro de la producción del año siguiente de forrajes, sabiendo que van a ser parcelas que van a quedar clausuradas por un determinado tiempo, ya sea por el año de plantación y después continuando con el desarrollo de esas guías que se plantaron, y quizás considerar que son hectáreas que las vamos a tener funcionales para la ganadería, no siendo así, que son sectores que van a quedar, digamos, clausurados por 2 o 3 años para el uso ganadero. Recién ahí entraríamos con ganado liviano, digamos, a los 2 o 3 años. Exacto, sí, nosotros hacemos manejo de destete dentro de rodales de menor edad y la verdad que, funciona bien, sobre todo cuando el ingreso de esa categoría se hace en el invierno, ya que el álamo está sin hojas y, como sabemos también, las hojas son de gran gusto para la hacienda, entonces si el ingreso del ganado lo hacemos en el invierno cuando los álamos están sin hojas, evitamos roturas de las plantas. Perfecto, gracias. Sí, parate que agrego algunos problemas, porque parecía ser que están todo tan fácil. Nos conocemos de hace muy poco con esta gente, ¿no? Entonces, Sí, un poco tiene que ver con esto de que cada uno de los factores tienen incidencia, el hecho de traer hacienda de afuera, ¿no? Cuando uno trae, alimenta su rodeo también con hacienda de afuera y entonces tenemos, y no hicimos un buen cálculo del proceso de alimentación de ese animal, suele ocurrir o puede ocurrir de que los animales empiecen a ramonear la corteza de los árboles, porque les aseguro que les encanta el álamo y el sauce. Si ingreso con una categoría demasiado grande o demasiado pesada, muy temprano te empiezan a voltear las plantas, se acaballan a las plantas y se empiezan a comer las hojas, o sea, todas las maniobras inteligentes que tienen los animales para alimentarse. La cuestión de la gestión de la densidad, un poco lo que decía de la utilización de podas para abrir y que tenga más luz, al aumentar más luz voy a tener más oferta forrajera bajo el monte. Tenemos problemas todavía que no hemos resuelto, la cuestión de especies invasoras, y entonces donde uno no gestiona demasiado bien el agua, pueden aparecer invasiones de lirio, tenemos fuertes invasiones de lirio en el campo, u otras invasoras, lombucillo y otras tantas, que todas de alguna manera nos están marcando que en algo le estamos pifiando, en algunos de los factores se están desajustados, ¿no? Bien, y si un productor quisiera empezar mañana mismo con una producción silvopastoril, ¿qué consejo le podemos dar? Insisto, que piense en el sistema completo, que empiece a diseñarlo pensando a largo plazo, complementando estas actividades. Como dijo Lorena, cada establecimiento es un caso particular, no todas las situaciones son la misma. Por supuesto que cada productor tiene seguramente alguna impronta, si es más forestal, más ganadero, por eso se han ido desarrollando así estos sistemas silvopastoriles, acompañando la tradición de los productores, pero pensarlo como un sistema, esa sería, y a largo plazo. Y yo agregaría que para pensar o que alguien quisiera iniciar un sistema silvopastoril, si es en el delta, tener muy en cuenta el tema del manejo del agua. Creo que hacer una producción forestal y ganadera o un sistema silvopastoril, creo que es clave iniciar con un diagrama y con un manejo del agua en el campo que permita ambas producciones juntas o separadas, pero
como contó y explicó Juan también, la necesidad del agua tanto para la forestal como para el ganado es imprescindible, así que creo que el diagrama de zanjas, de canales, de compuertas, de equipos de bombas es clave también para hacer un sistema en el delta. Sí, eso, no hay mucho para agregar, más que así como uno diseña una actividad forestal, los distintos rodales, las distintas edades y en función de cubrir todo el campo con una determinada lógica forestal, lo mismo agregarle la lógica ganadera, pero de manera complementaria, ¿no? Que es un poco, me parece, el mensaje. Bueno, vimos lo que es, vimos cómo hay que manejarlo y ahora viene la parte de ir mirando hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Porque hoy el sector atraviesa un contexto desafiante, sobre todo por el tema del mercado. ¿Y cuáles consideran que son los principales desafíos para estos próximos años? ¿Y por qué el sistema silvopastoril es una herramienta de aquí a 10 años, de aquí a 20 años o estamos hablando de más tiempo? Si me permite, me voy a poner un poco a tirar, a darle jugo a la reunión. Me parece que hoy, principalmente para la producción en el Delta, uno de los desafíos es la licencia social para producir. Hoy en día está muy cuestionado todos los sistemas productivos por sus efectos sobre el ambiente y principalmente los sistemas productivos de la región del Delta como un gran humedal. Así que para mí uno de los grandes desafíos es esa licencia social para poder producir, y con los sistemas silvopastoriles tenemos una gran posibilidad, porque hoy se pide que los sistemas sean sostenibles, sean resilientes, sean trazables, ¿sí? Y conserven el ambiente y la biodiversidad. Y no sé si, Rocío, tenemos estas diapositivas que son casos perfectos, son casos de fotos que saca Juan, saca Lorena, saco yo, varios de los productores del Delta que están acá presentes seguramente las tienen en sus celulares, que uno lo que ve que con estos sistemas productivos, donde sí, por supuesto, uno genera un impacto ambiental porque modifica el ambiente, pero bueno, es un impacto necesario para producir alimentos y servicios que nos ayudan como sociedad. En estos sistemas, por varios de los componentes, por varias de las cuestiones de su manejo, hacen que sean sistemas más sostenibles que los sistemas puros. Tenemos la posibilidad de que en estos sistemas productivos, ya de por sí los productores que están cuidando el ambiente porque es el recurso que necesitan para poder sobrevivir y subsistir, necesitan que sea un sistema sano, y en eso, en el cuidado, evitan que entre gente a cazar, que entre gente que se puede instalar dentro del campo y genere incendios, que generaron tantos desastres o generan en la región del Delta. Entonces estamos ahora ante una situación que nos encontramos que bajo estos sistemas productivos es muy común circular y encontrarte con un ciervo de los pantanos que está aprovechando el forraje que consumen las vacas, pero además la protección de los árboles y esa protección que le da estar en sistemas bajo manejo, donde no está luchando tanto contra el ambiente, los carpinchos que aprovechan las zanjas de manejo de agua de los establecimientos, y es muy tradicional ahora ir con la camioneta y ver espantándose carpinchos por todo el lado. Bueno, y así están apareciendo un montón de fauna local que da gusto verla. Pero bueno, no solamente en estas cuestiones, vuelvo a repetir, estos sistemas conservan mucho mejor los recursos naturales, conservan el suelo, fijan carbono, tienen un montón de beneficios que hace que frente a ese desafío que está imponiendo la sociedad de sistemas sostenibles, trazables y que conserven la biodiversidad, los sistemas silvopastoriles son una muy buena oportunidad. Perfecto, está claro. Para ir cerrando, perdón, ¿querías agregar algo? No, bueno, la verdad lo que comenta Esteban es así. Creo que la mayoría de los productores en el Delta y en la región estamos atentos al cuidado
de nuestras especies. Se hace mucho trabajo sobre eso. En CABI específicamente, lo que comentó él, no está prohibido la caza, el ingreso de cualquier persona, así que se hace un cuidado también en el caso del ciervo de los pantanos. Así que bueno, nada, entendemos que se puede producir también conservando la biodiversidad del campo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando con unas frases... ¿Cuál querías decir? Sí. No, solamente me parece que eso que decías vos como oportunidad, ya existen quienes de alguna manera lo están viendo o están sabiendo leer los tiempos, ya existen campos que están certificando biodiversidad, certificando bonos de carbono, empresa gestión forestal sostenible. Hay una empresa importante de la región que ya certificó balance carbono neutro, carbono neutralidad. Yo creo que son oportunidades, más allá de que son desafíos, porque no es fácil, son procesos que no son simples, pero son oportunidades. Eso. Bien, ahora algo más para agregar, si no, mis disculpas, no, correcto. Lo final, si tuviéramos que resumir en una sola idea, en 30 segundos, ¿por qué vale la pena pensar en sistemas silvopastoriles? ¿Con qué mensajes les gustaría ir redondeando esta presentación? Yo voy al bien metal. Considero que en realidad, más por esta característica particular, coyuntural de la actividad forestal, es la vaca un factor importante a tener en cuenta, y si ya que vamos a poner la vaca, pensar en sistemas silvopastoriles lo hace más eficiente. Bueno, sí, coincido un poco. Creo que hace un sistema mucho más resiliente y bueno, tener poder aprovechar la producción ganadera o quizás obtener un poco más de rentabilidad hoy en la producción ganadera nos permite en el mientras tanto seguir viendo el crecimiento de los montes también. Sí, para cerrar, en general siempre la discusión pasaba si convenía producir madera o convenía producir carne. Me parece que ahora el planteo que estamos haciendo es distinto, no es que producir, sino es producir mejor, ¿sí? Bien, y hablando del bill metal, a veces cuando una parte del mercado está un poco deprimida, tal vez como es el mercado interno de madera en este momento, se está aprovechando el buen precio del ganado, estimo. Entonces es algo para tenerlo muy en cuenta. A lo largo de esta charla vimos que un sistema silvopastoril está integrado por árboles, animales y ambientes, pero también requiere integrar conocimientos. El rol que cumplen los profesionales en el diseño, la implementación y el manejo de estos sistemas para que realmente sea sostenible en el tiempo, creo que es muy importante. Dijimos, no consiste simplemente en combinar forestación y ganadería, requiere planificación y manejo. La mirada interdisciplinada permite anticipar problemas y optimizar recursos y adaptar los sistemas a los cambios productivos, económicos y climáticos que hemos comentado. Los profesionales aportan conocimientos basados en evidencias y acompañan al productor. No es que viene a imponerle, acompaña al productor. Y por formación, el profesional va a cotejar, va a basarse en conocimientos y en comparaciones y en cifras. Instituciones como el CEPIA promueven esa articulación entre distintas disciplinas, fortaleciendo el ejercicio profesional y contribuyendo a una producción eficiente, resiliente y sostenible, como hemos aclarado en esta oportunidad. Y como mensaje final, los sistemas silvopastoriles nos muestran que la integración genera mejores resultados. Integrar árboles, animales y ambientes, pero también integrar conocimientos y profesionales. Desde el CEPIA creemos que
el desarrollo de sistemas productivos sostenibles requiere justamente ese trabajo interdisciplinario, donde cada profesional aporta su experiencia para acompañar, reitero, para acompañar a los productores en la contribución de soluciones que sean viables desde lo productivo, lo ambiental y lo económico. Volvemos a lo mismo porque son tres patas muy importantes. Ese es el camino que queremos seguir impulsándolo. Desde ya, agradecido al panel. No sé si hay alguna pregunta o duda. Sí. Bueno, gracias. A Lorena, si un tema que se trató es el tema del agua, ¿no? El manejo del agua. Y para mí es primordial, digamos, porque en todo el delta la amenaza de crecida no es permanente, pero es cada tantos años se da. Podemos estar 3 metros bajo el agua, o dependerá qué lugar del delta. La pregunta es si tienen sistema de evacuación, segundo, y si tienen lugar en tierra firme, digamos, para poner la hacienda y sistema de bajada, si tienen barcazas de transporte de hacienda, y por qué hacen cría, viendo que una evacuación de una cría es más difícil que una recría, ¿no? Entonces, esas son las preguntas. Bueno, primero me gustaría aclarar que el campo está indicado totalmente. Por eso tiene este sistema de bombas y de compuertas que nos permiten quitar el agua cuando la tenemos en exceso, por ejemplo, por lluvias, o dejar ingresar agua a través de las guillotinas para tanto la producción forestal como la producción ganadera. Entonces, en ese caso, digamos que no tendríamos la necesidad de tener un plan de evacuación, porque creemos que tenemos la seguridad correspondiente para no tener que moverlas, y bueno, en ese caso, por eso también tenemos un rodeo de cría, debido a eso, ¿no? A que no tenemos esa suerte de preocupación, quizás, lo digo en potencial, obvio, de tener que salir corriendo con el ganado. Por otra parte, nosotros nos encontramos en el delta de Partido de Campana, y el acceso con la tierra firme nosotros lo tenemos a través de un transbordador que cruza en el Paraná y Las Palmas. Ese transbordador permite el transporte de camiones, hasta camiones de doble piso, con lo cual el movimiento de la hacienda para la venta o para lo que sea, nosotros lo hacemos a través de ese transbordador, que estamos a 10 kilómetros de la Panamericana, digamos. Así que, bueno, ese es el manejo y lo propio del establecimiento CABI. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola. Sí, quería saber si han hecho algún ensayo productivo entre el sistema sin árboles y la producción de carne en el sistema silvopastoril. O sea, ¿qué diferencia productiva se pierde o capaz que la misma? No sé. Y la segunda pregunta es, sin tener en cuenta la biodiversidad y la condición ambiental de la hacienda, ¿qué diferencia habría o qué ventajas habría entre tener un silvopastoril o dividir una parte para forestación y una parte ganadera? ¿Se entiende? O sea, en 100 hectáreas, en vez de tener 100 hectáreas de silvopastoril, decir, no, hago 50 hectáreas forestales y 50 hectáreas ganaderas. ¿Cuál sería la diferencia? Gracias. Sí, se está trabajando y haciendo investigaciones en eso. Es muy difícil comparar dos sistemas completamente diferentes, desde lo productivo hasta desde lo económico. Cuando uno trabaja con un sistema exclusivamente ganadero, está hablando de márgenes brutos, y cuando habla de un sistema forestal desde lo productivo, está hablando de a largo plazo, entonces hablamos de tasas internas de retornos y valor actual neto. Entonces, desde lo económico es complicado comparar, y sumado después a lo productivo en cantidad de hectáreas. Cuando uno tiene un sistema silvopastoril, la cantidad de hectáreas que necesita para tener el ganado es muy superior a la que es si tiene exclusivamente campo abierto o campo exclusivamente para la actividad ganadera. Con lo cual, hacer comparaciones entre los dos sistemas, más todas las diversidades y variaciones que hay dentro de los sistemas silvopastoriles, no es sencillo. Sí, lo que se ve es en algunas cuestiones puntuales. Se está analizando
cuánto producen los pastos bajo los árboles, cuánto producen a cielo abierto, cuánta materia hay para alimentar y cuántos animales se pueden alimentar por hectárea en ambos sistemas. Bueno, están todos ese tipo de datos que ayudan después a hacer un análisis. Pero después se suman todas estas cuestiones que son a veces difíciles de evaluar. Esto que comentaba, una vaca pariendo debajo de los árboles, el bienestar animal que genera, que son cosas que recién ahora se están empezando a evaluar, hacen que todavía la decisión sea difícil poder hacer la comparación. Y si a eso le sumamos lo que decía hoy también Juan, de que en algunos momentos la actividad forestal está mejor o está peor, hoy conviene más las vacas que los árboles, bueno, todo eso suma una complejidad. Sí hay datos para poder comparar en algunas cuestiones, producción de pastos, ganancia de kilos, carga animal, pero bueno, hacer la comparación exclusivamente entre un sistema y otro es muy variable. No, a aportar respecto al hecho de que justamente el árbol te da la posibilidad de, te agrega un componente más, ¿no? Con todos los factores que dijimos que de alguna manera el árbol le provee en cuanto a disminución de los vientos, cambio de las temperaturas, en pleno verano. Las pasturas a cielo abierto disminuyen su tasa en pleno por los calores, el comportamiento más allá del bienestar animal, el comportamiento de las pasturas tiene menor impacto del calor bajo los árboles. Me parece que la cuestión tiene que ver con la complementariedad, ¿no? En época de sequía, bajo el árbol se comportan mejor las especies, en época de demasiada lluvia, al revés, probablemente vos encuentres que es mucho más productivo el campo abierto. El tener la opción me parece que es el factor, la diversidad. Sí, volviendo de vuelta, después que siempre desde lo productivo uno analiza los resultados económicos y si a esto le sumamos el tiempo, donde, como comentaba Lorena, en algunos momentos está mejor la forestación, en otros momentos está mejor la ganadería, hacer esas comparaciones en cortos plazos es difícil. Y si lo llevamos a largos plazos, mucho más difícil en nuestro país. Entonces, esa comparación es volver a decir, bueno, o produzco madera o produzco carne. Parece ser que es o una o la otra. Y me parece que la propuesta es que se puede producir las dos cuestiones complementándose, ¿no? No, pero perdón, no era una cosa o la otra, sino que tenemos La misma especie. O hacemos las dos cosas juntas, o hacemos 50 de una y 50 de otra, no hacer una u otra. ¿No? ¿Cuál era la diferencia entre esas dos? Sí, La productividad del sistema es mayor. O sea, 100 hectáreas silvopastoriles son más productivas que 50 y 50. Y una de las cosas que no dijimos que tiene que ver con el hecho de la actividad forestal tiene demanda de actividades por pulsos, ¿no? En determinado momento necesito entrar, pero no es constante. Y entonces la complementariedad de la gente, los equipos y demás también juegan un rol importante. Una consulta. Según el concepto que nombraste, Juan, de lograr el máximo rendimiento al menor costo posible, quería conocer la opinión y experiencias de ustedes con respecto a sumar otra capa productiva en el mismo sistema pastoril, por ejemplo, los huevos de pastoreo, ¿no? Que estarían fertilizando el campo y también estarían dando un cash flow muchísimo más rápido incluso que el de las vacas, ¿no? Entonces, si alguien logró esa experiencia haciendo las tres cosas a la vez, o si es recomendable o no, o automáticamente no sería viable por diferentes cuestiones. ¿Pero a qué llamas huevo de pastoreo? No, tener gallinas sueltas en todo el campo, muchas, no sé, estamos hablando de 100 hectáreas, tener muchísimas, que te dan muchísimos huevos y que después tenés gallinas para hacer diferentes cosas, ¿no? Bueno, hay experiencias. Tenemos una experiencia, acá una productora que tiene gallinas. Lo que pasa, está bueno el concepto, mientras cuando a vos te da el juego como para meterlo respecto a necesidades de inversión, necesidades de manejo,
a medida que vos le agregás componentes al sistema, por supuesto se complejiza. Le aumenta, seguramente, le aumenta la rentabilidad global, ¿no? Si uno le metés la cantidad de capas que quiera. Sí, ¿no? Habría que ver cómo juega las interacciones entre la gallina, los huevos, el ganado, ¿no? Habría que hacer ese análisis. He visto ese sistema, tuve la suerte en China, hacen postura de huevos bajo álamos y aprovechan esas interacciones, pero entre las gallinas y los árboles. No sé, habría que analizar cómo jugaría. María, por ejemplo, lo tiene y tiene un sistema que lo va corriendo, ¿no? Un sistema móvil, incipiente en este momento, pero es perfectamente viable. Sí, controlando, por supuesto. Llevando bajo control. Sí. ¿Otra pregunta? Gracias. No. Ustedes, asumiendo que una plantación que se hizo en el 2020, con determinado valor de madera y determinado valor de carne, ¿no? Eso cambió radicalmente al año 2026. ¿Qué flexibilidad tienen ustedes para adaptarse como empresa a esos cambios? Digamos, ¿tiene el sistema algún tipo de flexibilidad? Llámese tala anticipada, llámese lo que ustedes respondan, digamos. Y sí, en realidad es lo que hoy está ocurriendo. Gran parte, muchos de los que están cortando rodales, están dejando, no volviéndolos a plantar, aumentando la superficie ganadera en detrimento de la actividad forestal. Vuelvo a decir, la inestabilidad, la actividad forestal es muy inelástica. Una vez que pusiste el árbol, tenés que esperar año de destino de corta. Con lo cual la actividad ganadera tiene esa virtud, ¿no? Pero sí, está ocurriendo y no hay mucho... Para agregar una cosita, los forestales están a largo plazo que nunca podemos medir. Están a largo plazo lo forestal que nunca podemos medir el momento de corte con el valor que vaya a tener esa producción de acá a 12, 15 años. Entonces a veces se está obligado a tomar un riesgo y por supuesto que no es fácil cambiar de un cultivo al otro como si fuera un agrícola. Sí, eso es lo que quería aportar. En lo ganadero es mucho más sencillo, por eso está bueno para esta complementación. Pero en la actividad forestal, que es a tan largo plazo, lo que no plantes hoy es la madera que no vas a tener dentro de 10, 12, 15 años. Y quizás dentro de 10, 12, 15 años la madera está bien. Entonces, es esa decisión. Y como recomendación sería que aquella gente que está en la actividad forestal piense ya en el mercado y muchas veces pensar en estrategias de integración o de ir buscándole alternativa o tener asegurado a quienes el día de mañana les va a vender. La demanda de madera hay momentos que está más, hay momentos que está menos, pero bueno, siempre hay una demanda. El tema es, como te vuelvo a repetir, lo que no plantes hoy es lo que te va a faltar y que seguramente lo vas a necesitar, y más si estás integrado. Entonces, por eso todavía los beneficios de complementar con una actividad que puedas tener juego a más corto plazo. Y yo tengo que moderar y no opinar, pero recordemos Adrián, la mayor demanda que hubo de materia prima en el 2021-2022, ¿no? A nivel general, que generó muy buenos precios. Y estamos hablando de algo posterior a esa toma de decisiones del 2020, ¿no? Pero bueno, oscila, pero la complementación de estas dos actividades, una de ciclo más corto y otra de ciclo más largo, creo que es una complementación a la larga más segura, ¿no? Una pequeña acotación. De alguna manera, para alguien que quiere venir a invertir en la zona, sería muy útil para ganar experiencia ya adquirida por muchos años participar de los grupos de consulta, que tienen más de 40 años funcionando y de alguna manera en pocos meses podés adquirir un montón de conocimiento que no lo vas a lograr en ninguna otra parte. Sí, eso. Sí, hoy en la región hay varios grupos, están los Ganadelta, el grupo de consulta del río Carabela.
capitalizar la experiencia de la gente que está allá. Hay gente que está hace ya 5 generaciones trabajando en la región y que han capitalizado una experiencia propia y familiar muy importante. Entonces, capitalizar toda esa experiencia, y además hay siempre una excelente predisposición a compartirla. Cualquiera puede ir y sumarse a alguno de los grupos o recibir el asesoramiento de las instituciones de la región. Hay reuniones periódicas del Grupo de Consulta Mutua del Río Carabelas, de Ganadelta, el INTA Delta hace sus reuniones, o sea, hay material como para poder tener una predecibilidad en lo que se está determinando, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecemos mucho a todos los presentes, agradecemos al panel, para quien pido un aplauso, por favor, en agradecimiento. Y a disposición, reitero, esta es una acción en parte organizada por la Comisión Técnica Forestal. Acá hay miembros de la Comisión Forestal. Yo no me presenté en su momento, ¿no? Pasé inadvertido, pero soy ingeniero forestal y soy el coordinador de la Comisión Técnica. Estamos abiertos a las consultas, por medio de la página del Consejo Profesional se pueden comunicar y estamos a disposición en lo que podamos ayudar. Muchas gracias y nuevamente agradecido por la presencia.